La lectura es un déficit de la sociedad dominicana y es uno de los temas por los que habría que preocuparse. El Ministerio de Economía, Desarrollo y Planificación presentó un documento que fue citado por uno de los diarios gratuitos dominicanos, Diario Libre, sobre la capacidad de retención o de entendimiento de lectura. Dice que el 62.3% de la población menor de 10 años no puede leer ni entender un texto simple. Hemos publicado la pasada semana un artículo del profesor José Ramón Albaine Pons titulado Leer, 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 en donde hace una serie de recomendaciones especialmente para el sistema de educación superior, en donde hay aproximadamente unos 500.000 alumnos, estudiantes, que podrían tener un programa de hasta 10 materias de lectura o de literatura en general, y eso podría facilitar las cosas. Hemos invitado a Andrés L. Mateo, escritor, intelectual, nuestro embajador ante la UNESCO en París, para que nos ayude a reflexionar un poco sobre este tema de la lectura. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad dominicana o a los dominicanos? Porque la gente en general dice, el dominicano no lee, claro, no le gusta la lectura. Sí, pero cuando se dice en abstracto, digamos que no tiene ninguna consecuencia en el orden social. Pero cuando es el producto de un examen de laboratorio, la sociedad tiene que reflexionar sobre las calamidades que significan para un sistema educativo el arrastre de este tipo de déficit. Y voy a explicarte por qué. Lo primero es que el dato no es un dato nuevo. No es nuevo, es un dato del 2018, ratificado por el YESE en el 2021. El YESE es el Laboratorio de Estudios de Calidad de la Educación en el continente americano. Es un organismo que funciona vinculado a Naciones Unidas y hace análisis sectoriales respecto de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese sentido, República Dominicana está en el promedio de América Latina y el Caribe, 62% aproximadamente. Un poquito más abajo del promedio. Estamos un poquito, sí. Hay países con condiciones socioeconómicas similares a las nuestras que, digamos, el orden de percepción y capacidad analítica del estudiante en el acto de la lectura, que es un acto complejo, ahorita vamos a hablar un poco de eso, es del 52, 53, hay 45%. Todo depende de la historicidad particular de los sistemas educativos. El caso dominicano tiene una relación directa con la enseñanza de la lengua. La lengua es un instrumento esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo es por varios motivos, no solo porque es el instrumento con el cual se descodifican todos los discursos del saber. Con la lengua tú estudias matemática, con la lengua tú estudias gramática, con la lengua tú estudias ciencia, con la lengua tú estudias historia, sociología, sino que la lengua es también al mismo tiempo, ella, un objeto de estudio. En consecuencia, su importancia es dual y fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasa con la enseñanza dominicana, que ha sido ya reseñado por otros organismos internacionales en el estudio? Que en ese proceso de enseñanza de la lengua hay que hacer una revisión sustancial respecto de las competencias que termina transmitiendo. ¿Por qué? Porque la lengua es un sistema de signos. La lengua es el territorio en el cual la capacidad de simbolización que caracteriza a la condición humana, el ser humano se caracteriza porque tiene una capacidad de simbolizar la realidad, algo que no tiene ningún otro habitante del universo biológico, y esa capacidad de metaforizar, de simbolizar la realidad, es una capacidad sustancialmente vinculada a la abstracción. Vale decir, cuando yo digo casa, yo estoy hablando de un concepto que tiene una enorme capacidad de abstracción. Y la gente no sabe lo complejo que es decir mujer, hombre, casa. ¿Por qué?
Bueno, pues porque mujeres, por ejemplo, hay muchas, chiquita, bajita, gordita, amarilla, negra, blanca, gorda, flaca, pero cuando tú dices mujer, el concepto hace elusión, evita todas las particularidades y construye un referente de significación para el discurso del saber perfecto. Cuando la humanidad construyó el concepto, sí, dio un salto fenomenal en la historia del conocimiento humano. Un grave problema de la enseñanza de la lengua en la República Dominicana es que no estimula la capacidad de abstracción. Y hay que ir incluso a los orígenes del déficit que nosotros arrastramos, porque la neurolingüística en el mundo de hoy ha descubierto una serie de variables a partir de las cuales estas cosas pueden comenzar a resolverse. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proceso de enseñanza de alfabetización que funciona todavía sobre la base del modelo global. La lingüística, la neurolingüística ha demostrado que el viejo sistema, que era el alfabético, es la forma como el cerebro opera el proceso del conocimiento. El llamado cerebro lector, que el doctor Dehaene, el director del Instituto del Cerebro en Francia, ha estudiado exhaustivamente. Hay un libro que nosotros difundimos aquí y trajimos aquí al doctor Dehaene con la editorial Duarte y con Obdulia García, que se trabajó la presencia del doctor Dehaene y su esposa, que son los grandes teóricos hoy día de la neurolingüística práctica, es decir, que estudian neurolingüística en laboratorio. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando la gente lee? ¿Por qué la lectoescritura es el fundamento de todo discurso del saber? ¿Qué pasa con el cerebro matemático, con el cerebro artístico? ¿Qué discurso del saber se plasma en las estructuras neuronales? ¿Por qué es sumamente importante la enseñanza a partir de los niveles primarios, de 0 a 6 años? Porque eso estimula la capacidad, la elasticidad de esos núcleos neuronales que van después a construir en el pensamiento la abstracción. Es en las memorias de Gabriel García Márquez que dice que de lo aprendido por él hasta los 7 años, ese fue el periodo de aprendizaje que él tuvo. De los 7 años en adelante no aprendió nada más. Algo que demuestra ahora la neurolingüística. Y obviamente en nuestro país hay que cambiar todo el sistema de enseñanza en los primeros grados, de 0 a 6 años. Hay que comenzar a propiciar el acto de la lectura como un acto de formación, no como una manera de ocupar el tiempo, poner a los niños, el maestro le lee un cuento. No, que haya lo que dice Albaine Pons, que conoce además perfectamente el tema, porque es un tema objeto de su preocupación, biólogo, en varios especialista aspectos. En el cerebro. Exactamente. Es un científico realmente. En varios aspectos. Hacer de la lectura, no me gusta la palabra transversal dentro de los sistemas educativos, porque lo transversal a veces resulta ser nada, pero que sea verdaderamente un tema transversal. Lo que llaman los ingleses escribir en el currículum, o escribir sobre el currículum. Pero digamos que el currículum dominicano siempre tuvo la enseñanza de las grandes obras de la literatura universal como un modelo, y tuvimos grandes escritores. Hemos tenido muy buenos escritores, qué sé yo, Manuel de Jesús Galván con una obra como Enriquillo, que es una obra emblemática, que inicia lo que se conoce como el indigenismo en la literatura latinoamericana y del Caribe. La mejor de toda la tendencia indigenista. La mejor de todas las obras. Acabada. Impresionante esa obra. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre con el conjunto de la sociedad dominicana que tiene que conocer esa obra? Qué sé yo, César Nicolás Penson, Cosas Añejas, una obra que igualmente representa, digamos, que la literatura dominicana. Gracia y Antoñita, La sangre de Tulio Cestero, por Dios. Eusebio Zapote, bueno, todas esas. Sí, entonces, ¿qué pasa con la sociedad dominicana? Que no se ha apropiado, lo cual invisibiliza la creatividad de los escritores dominicanos. Sin duda. Y hay algo, lo que yo quiero extraer de esta coyuntura, que repito, no es nueva, el análisis en relación con el cual
nuestro déficit de percepción y procesos analíticos de lo leído ha sido evidenciado con otras experimentaciones de laboratorio. No solo por el YESE, ha habido otros organismos. El CERLAL, por ejemplo, hace ya unos años, recuerdo yo, hizo un laboratorio de comprobación perceptiva, de la percepción del acto de la lectura, que es un acto complejo, repito. La lectura es probablemente uno de los actos más complejos que tiene el género humano. El cerebro humano invierte en la lectoescritura una enorme cantidad de esfuerzo para que se propicie como tal la capacidad de la lectura en los seres humanos. Y lo invierte no siendo el sistema de la lectoescritura un sistema que esté previamente cifrado en el cerebro como tal, como ocurre, por ejemplo, con el habla, con el movimiento, como ocurre con la vista, que son actividades, acciones que están ya prefijadas en el cerebro. No, lo que se prefija en el cerebro a partir de la lectoescritura es todo un proceso histórico de millones de años que se concreta en ese complejo sistema de signos que le permite al hombre simbolizar la realidad. Pero el Estado tiene, digamos, un modelo, que es el modelo de enseñanza-aprendizaje instaurado por el Estado a través de una institución que se conoce como escuela. Y esa escuela tiene un programa, en ese programa la gente se inserta y digamos que se agrega. Lo que hay es mucho déficit, conocimiento. Fausto, mucho déficit. Mira, por ejemplo, y además el Consejo Nacional de Educación debía siempre tener una especie de consejo científico para incorporar, pongamos por caso, muchos de los aspectos que la neurolingüística hoy día ha arrojado sobre la realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo que te decía ahorita es muy simple. Nosotros tenemos aquí, para garantizar una cierta calidad de la educación, que organizar un poderoso aparato de recuperación de la inscripción de los niños de 0 a 6 años. Eso para empezar. Hay que modificar, es decir, la educación inicial. Exactamente. De 0 a 6 años, el sector público no tiene casi adscripción. Incidencia. Su incidencia es la mínima. La educación inicial es mínima y simbólica en el sector público. En el Estado. Y ese es el momento fundacional de las estructuras neuronales del cerebro para después poder ser elástica respecto de la construcción de conceptos, respecto del uso de la lengua apropiada como una estructura del pensamiento. No hay pensamiento sin lenguaje, porque es que cuando tú hablas, está expresando un nivel de la estructura del pensamiento. No hay pensamiento sin lenguaje y por lo tanto vamos a tener niños con mayor capacidad, con mayor universo vocabular. Hay que construir un inicio de alfabetización a partir de lo que dice la lingüística, la neurolingüística contemporánea, que no es conveniente la enseñanza del modelo global, que es el que nosotros adquirimos desde 1946, el modelo global. El modelo global es lo que sigue en este momento alfabetizando a nuestros jóvenes. Y ese modelo global, la neurolingüística ha dicho que el cerebro funciona de una manera diferente. La neurolingüística ha dicho que el cerebro acumula ese poder de simbolización de la realidad a partir de los elementos fonéticos, fonemáticos, y después de la descodificación de sentido, estructurados en el grafema, o sea, en la palabra segmentada, en el alfabeto, y que después se incorpora como totalidad de conocimiento universal. Y si lo ha dicho la neurolingüística contemporánea, el sistema tiene que moverse hacia esos señalamientos, hacia esos hallazgos, como hicieron los españoles ahora con el nuevo currículum, como han hecho los ingleses y los franceses con la escribir sobre el currículum, escritura desde el primer año de estimulación, entender, oír, ¿dónde hablar, se da la simbolizar? A propósito de eso, ¿dónde se da la alfabetización del niño o la niña?
¿En el hogar antes de ir a la escuela o en la escuela cuando llega? Es un conjunto, porque el universo del niño está rodeado de palabras, de significado desde antes de nacer. Nosotros nacemos en una lengua que es preexistente al sujeto individual. O sea, la lengua es preexistente como sistema a mí como sujeto individual. Por eso la lengua tiene una lengua y un habla. La lengua es el sistema, el habla es el ejercicio que del sistema hacemos los hablantes. Tú hablas diferente a mí, aunque tenemos los mismos argumentos, podamos tener las mismas municiones para poder describir un fenómeno, detallarlo, etc. Pero tu desarrollo individual, tu sensibilidad, tu formación, tu universo vocabulario te va a permitir ser distinto y tener mayor capacidad de pensamiento, porque lo que quiero yo destacar aquí es lo siguiente. No podemos independizar el pensamiento de la lengua y el déficit de asimilación de sentidos, porque eso es lo que se llama, lo que ocurre. Un estudiante dominicano, en el 63% de los casos aproximadamente, no puede descodificar, explicar, un texto sencillo, no puede crear sobre lo leído. Ya esa es otra cosa. Que ahí voy. Ese otro elemento no puede importante. crear sobre lo leído, no puede pensar lo leído en el sentido creativo, no puede asimilar categorías. El saber, por ejemplo, no son más que cuerpos categoriales, que tú compruebas a partir, sí, de una verificación que se da en la investigación, en lo fáctico, pero que tiene que ser enunciada a través de la lengua. La lengua es como decía ahorita, un instrumento de conocer todos los otros saberes, de descodificar todos los otros saberes, pero al mismo tiempo ella misma es un objeto de estudio y en consecuencia esa dualidad le da un poder enorme sobre el resultado final de la calidad de la educación. Yo quiero volver ahora sobre el tema del libro como objeto y el libro como instrumento. Hay muchas formas ahora de acercarse a la lectura y tenemos muchas dificultades. Obviamente el libro va a seguir teniendo y sigue teniendo vigencia y presencia, aunque sea en formatos tecnológicos, digitales o en el formato físico tradicional. Claro. El problema es que la gente le tiene, o los estudiantes le tienen, y uno lo piensa como padre o lo piensa como maestro, dificultades, temor al libro. Sí, hoy día. Normalmente un joven, una joven de una universidad, de una escuela de educación media, el libro lo valora por el tamaño. Sí, es verdad. Cuando uno como padre dice, mira, yo te recomiendo este libro, por poner un caso, La Sangre. Bueno, pero si yo tengo un resumen de Tulio Cestero, de La Sangre, espérate, que no se puede hacer un resumen. Porque es el proceso, lo que describe el libro es el proceso. Y ahí es que está la belleza, el atractivo, lo que te engancha. Cómo el autor describe una dictadura y cómo describe la represión en la sociedad dominicana de finales del siglo XIX. Así es. Es eso. Sí. Entonces, el problema es que el estudiante no quiere, porque entiende que eso es mucho trabajo y es mucho tiempo. Ahora nos hemos acostumbrado a que el que escribe por Twitter un parrafito piensa que es un científico. Pues, imagínate, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos, bueno, Andrés, frente a esto? Yo pienso que ahí hay una gran responsabilidad de la escuela. Hay que hacer del libro un objeto de referencia que eleve sus virtudes y sus realidades, incluso en medio de un mundo en el que el modelo, la forma de difundir, de multiplicar los saberes, tiene un apoyo tecnológico diferente. Mira, cuando se inventó la imprenta, por ejemplo, la gente no tiene idea de cuál era la difusión del saber. Pongamos por caso un texto como el de Descartes. El discurso del método. El texto de Descartes, el discurso del método, cambió la forma del pensamiento universal. Cuando Descartes publicó ese texto, con muchísimos periquitos y delicadeza para que la Inquisición no lo recriminara, apenas
20 o 30 personas lo leyeron. Pero cuando el discurso del método fue a la imprenta de Gutenberg, lo que se llamamos ahora la galaxia de Gutenberg, cuando entró a la galaxia de Gutenberg, el discurso del método se fue convirtiendo poco a poco en el discurso de la modernidad, hasta el punto que la modernidad conocida del siglo XX se divide antes y después del discurso del método, porque alrededor del discurso del método se organizó todo el saber del mundo moderno, la relación de la ciencia con la religión, la relación de la ciencia con la producción, la organización del pensamiento metodológico. El pensamiento metodológico había tenido antes a una figura como Francis Bacon en Inglaterra, que proclamaba que a la naturaleza se la vencía obedeciéndola. Pero Bacon no publica, aunque se le asume también como parte de los metodólogos más famosos, no asume una teoría metodológica. Como Descartes la asume, que es parte esencial de su compromiso. Pero el cartesianismo define la modernidad. Tú sabes que hay un libro. ¿A partir de qué? Perdona, a partir de que por primera vez el libro se instituye como pieza clave para el discurso del saber científico. Sí. Hay una novela de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa, por supuesto, que te describe el método de lectura y la concentración del conocimiento en las grandes bibliotecas, que eran muy pocas, pero que estaban en poder de la iglesia, por supuesto, y de las congregaciones. Todos sabemos lo que ocurría en la Edad Media. Todos. La Edad Media, el elemento super infraestructural era la fragmentación. Las leyes eran la de los condes, los vizcondes, los marqueses. Cada marquesado, cada condesado tenía sus reglamentos, sus leyes, por lo tanto la fragmentación, no existía el Estado Nacional, como lo van a conformar la burguesía después. Pero, ¿qué pasa con el discurso del saber en esa época? Que el único elemento de unificación de la Edad Media es la religión como superestructura, y en consecuencia la religión asumió y secuestró en los conventos, en las grandes bibliotecas del catolicismo en particular en esa época, el discurso del saber. El monopolio y del lo tenían saber. El monopolio del saber. Y en ese caso la novela se refiere a un libro de Aristóteles. Por supuesto, que era lo donde buscado. hay lo más buscado, donde hay una afirmación de Aristóteles sobre un tema que cualquiera puede reírse si quiere, pero es algún momento, en algún pasaje de la Biblia o de la historia de Jesucristo, hay una escena en la que Jesucristo haya tenido una sonrisa. Sí. Entonces, pero lo que estaba en juego en ese libro, a partir de eso que parece una banalidad, era mucho. Es mucho, muchísimo. Pero vamos a hacer una pausa para retornar a este diálogo con Andrés L. Mateo sobre la lectura en República Dominicana. Creo que fue a finales del siglo pasado, Andrés, que aquí se hizo una gran campaña en República Dominicana que decía: los libros no muerden. Los libros no muerden. Tú te recuerdas, ¿verdad? Esa fue una campaña, eran los gobiernos de Balaguer. Creo que sí, fue los gobiernos de Balaguer. Pero bueno, yo publiqué un editorial hoy sobre el tema de la lectura y recuerdo que en el 2008, sustentado en el problema del déficit de lectura y en el sistema educativo, se aprobó una ley en República Dominicana, la ley 502-08 del libro y las bibliotecas. El Estado Dominicano decidió estimular la lectura, la primera dama de entonces asumió como ese programa, y además establecer bibliotecas físicas en todos los municipios, además de bibliotecas móviles, en grandes plataformas que se movían, y eso era bueno por una manera de estimular la lectura. Eso fracasó. Sí, fracasó. Desgraciadamente fracasó. ¿Por qué los programas del gobierno de estímulo de la lectura fracasan? Bueno, no es el primero. No, pero por supuesto que no. Hay muchos factores. La sustentación del acto de la lectura hoy día tiene otro tipo, digamos, de desplazamiento. Ya el libro físico
Una biblioteca ya no es lo que era antes, por ejemplo. Hoy día una biblioteca no son solo los libros físicos que están allí, ni siquiera el acto de la lectura se realiza mayoritariamente en el libro físico. Una biblioteca es un circuito de circulación del saber. Lo importante, y yo estimo que en eso los modelos europeos han tenido cierto éxito, es convertir el aula, la biblioteca, en una prolongación de la escuela. La biblioteca en una prolongación de la escuela, una prolongación del aula. ¿De qué forma? Hoy día hay muchas formas. Hay muchos modelos, por ejemplo, del libro hablado, hay modelos del libro hablado, incluso en algunos casos leídos por sus propios autores, grandes figuras. El libro que se puede leer en la tablet, el libro que puede ser proyectado sustentándose en imágenes. Hay muchas formas de estimular la lectura. En relación con la lectura, yo pienso que los modelos de levantamiento de situación del déficit, de la comprensión lectora, porque de lo que hablamos es un déficit de comprensión lectora, y si hablamos de un déficit de comprensión lectora, eso tenemos que prolongarlo, proyectarlo al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué cantidad de este fenómeno estudiado, verificado estadísticamente, afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje en la transmisión de las competencias? Pero ahí el maestro tiene un rol fundamental en el estímulo de la curiosidad por la lectura, o por el libro, o por el conocimiento. Digámoslo claro. Cualquiera de los digámoslo géneros. claro. El maestro tiene que leer también. Ah, bueno, pues entonces, acompañar a la lectura, tiene que esforzarse que el texto que está enseñando lo lea, que tener entusiasmo y además valorar qué cosa es la lectura. Repito, la lectura es uno de los actos más complejos de la condición humana, de los más complejos. Pero de los más hermosos también. Pero por supuesto, no hay ningún otro ser viviente dentro de la naturaleza que haga el acto de la lectura. No leen los monos, ni los chivos, ni las vacas, ni nada. El ser humano lee, y esa capacidad de leer lo diferencia enormemente, porque esa capacidad de leer va del uso de la lengua, que te permite simbolizar toda la realidad a partir de lo que tú designas como mesa, como silla, como vaso, como plato, como... Esas son simbolizaciones de la realidad. Como decían los viejos griegos, la palabra no es la cosa. La palabra no es la cosa. Cuando yo digo casa, simboliza la cosa. Sí, sí, sí. La palabra simboliza la cosa. Ese poder de simbolización, en el grado más extremo y creativo y hermoso que se expresa, es en la concreción del discurso de la ficción, en la novela, bueno, pues en el ahí teatro. Vamos. Entonces, yo quiero entrar en esta parte porque ¿qué proyecta un profesor sobre sus alumnos cuando, por ejemplo, habla del cuento como uno de los géneros, o de la novela, o del ensayo, o de la poesía, o de la semblanza, o de cualquier otro, qué sé yo, los micro relatos, por decirlo? Te quiero contar una experiencia brevísima. Cuando yo era profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lo fui durante 30 y pico de años, yo era profesor de literatura española 1 y 2, y yo obligaba, oye la palabra, obligaba a mis estudiantes, y era odiado por eso, a leer Don Quijote de la Mancha. Lo leíamos en diversas etapas, y ellos comenzaban odiando Don Quijote de la Mancha, y no aceptaba resúmenes yo, que había por ahí. Había que comprar el libro completo y leerlo conmigo semana por semana. Comenzaban odiando el libro y terminaban amándolo. Yo no creo que haya ningún hablante de la lengua española que debía morirse sin haber leído el Quijote, sin leer el que Quijote. No existe. Yo se lo decía a ellos siempre. Yo me encuentro con muchos de esos estudiantes míos de la UAS que son directores de colegio, de escuelas, de cosas, y ellos recuerdan sus lecturas del Quijote, recuerdan la capacidad de Cervantes para resumir rasgos de la condición humana que ningún otro tipo de discurso puede tener. Ese discurso de Don Quijote muriéndose ante Sancho,
nosotros lo desbrozábamos, lo discutíamos, porque ahí había una enseñanza prácticamente imperecedera en la mente de los estudiantes. Es que un estudiante no es indefenso, nunca, después, en su adultez, cuando tiene un manejo de la lengua apropiado, cuando gobierna todas las ideas que puede expresar, sus odios, sus amores, a través de la palabra. Cuando él es un diestro usuario del instrumental lingüístico. Claro. Y eso se lo proporciona la lectura. Sí, porque Cervantes fortaleció el castellano, el idioma español, con su novela. La primera edición se publicó en 1506 y la segunda edición muchos años después, en 1516 aproximadamente. Sí. Aunque salieron en el transcurso apócrifos. No, por supuesto, el Quijote de Avellaneda, creo. Sí, el de Avellaneda. Bueno, pues esa obra extraordinaria, el Quijote, se puede leer en lenguaje moderno y se puede leer en lenguaje del siglo XVI. Y como quiera que se lea, es una belleza extraordinaria y tiene además una capacidad de goce, de disfrute impresionante, porque todos los episodios del Quijote no es que te divierten porque es cómico, no. Es que te relata una experiencia de vida, una situación de deslealtad, de amor, de apego, de mentira. Óyeme, como quiera, en donde quiera que lo busques, lo vas a encontrar. Y la capacidad para construir arquetipos humanos. El Quijote mismo es un gran arquetipo humano. Sancho, que termina quijotizado, por cierto, al final. Sí. Es decir, cuando Don Quijote, en estado de ya moribundo, le hace ese discurso a Sancho, el que le pide a Don Quijote que se levante de ahí y sigan las grandes aventuras es Sancho, porque Sancho, ya está quijotizado por completo. Sí. Don Quijote quijotiza a todos a su alrededor, sí. Y lo quijotiza en nombre de una idea de la justicia, del amor, de la... En el Quijote está todo. Yo digo que el que se lee el Quijote completo y se yo lo leo a veces un año sí, un año no, sin juego, y cada vez que lo leo es un libro distinto. Pero yo quiero decir algo. Sancho simboliza los saberes populares de la época. Claro. Y los expresa a través de refranes que son expresiones, frases hechas, expresiones populares. Pero además hay mucha poesía, hay de todo. E incluso acción de Estado, porque cuando Sancho va a la isla Barataria, cuando va a la isla Barataria, su manera de ejercer el poder es la manera más justa que se conoce. Lo cambia totalmente. Totalmente. Le llevan casos para meterlo en una trampa y él lo resuelve. No, genial. Genial. Es decir, muy bien. Todas estas cosas no pueden ser referidas. Pero eso es parte. Y eso es hablando de la lectura. Estamos hablando solo de una obra. De una. Entonces, obviamente, con tantas obras de literatura, esto, digamos que es la obra que inaugura la novela como género. Es moderna. La novela moderna. Pero de todos modos hay muchos otros libros que igualmente te introducen, te llevan a ámbitos tan distintos que enriquecen la vida. ¿Y por qué negarse a ello? No, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Lo peor es que el sistema termina cercenando muchas veces al estudiante del disfrute del conocimiento, del deleite espiritual que supone el acto de la lectura, de la formación, por ejemplo, la riqueza vocabular. Nosotros tenemos déficits en lo que respecta a la riqueza vocabular de más de 3 o 4 mil palabras, y eso ha sido estudiado, y lo han estudiado personalidades de la cultura dominicana muy trascendentes, como por ejemplo nuestro amigo Pedro Enrique Ureña. No, lo estudió porque es en la época reciente. El hijo de Jiménez Grullón, Juan José Jiménez Sabater. Juan José Jiménez Sabater. Hay un trabajo de Maximiliano. Se llama Maximiliano. Juan José Jiménez Sabater. Ya. Y otros que han estudiado la pobreza del universo vocabular en términos comparativos. Hay un estudio también del YESE de riqueza vocabular en el mundo americano y nosotros quedamos mal parados. Yeah. ¿Por qué? Porque yo creo que el sistema educativo dominicano, que ahora tiene una oportunidad de oro para
resituarse. Hay incluso creo que un programa de lectura en este momento vigente, pero tiene que asumir ese programa de lectura la transversalidad de todas las asignaturas, lo que llaman, repito, los ingleses, escribir sobre el currículum. En la educación superior inglesa o en la educación preuniversitaria inglesa hay que escribir sobre todos los temas. Es decir, el estudiante tiene que hacer el ejercicio de la lectura y además el ejercicio de la escritura. Si usted se lee una ley de la naturaleza que tiene que ver no con el discurso de la ficción, sino con el conocimiento positivo, usted tiene que escribir sobre eso, hacer el acto del pensamiento escribiendo sobre eso. Si usted lee un texto de ficción, por ejemplo, Shakespeare, vamos a poner el caso de Shakespeare. Yo siempre le digo a muchos, a veces en las entrevistas y eso, que el que quiera conocer de la naturaleza del poder, hoy día no hay que leer a Foucault, a Michel Foucault, por ejemplo, que estudió prácticamente la totalidad de las estructuras de lo que él mismo configura como un sistema de poder, porque para él no es la infraestructura, como se decía en el marxismo antiguo, sino que para él hay una retícula de poder que es la que funciona en el orden social, y por eso él estudia el poder de la medicina, de los manicomios, de la cárcel, el poder de la vida familiar. Todas las expresiones de poder son una retícula de poder que funcionan en el orden social. Y a partir de ahí hay, por supuesto, una censura estructural implícita también en el uso de la lengua. ¿Cómo tú lo aprendes? Leyendo a Shakespeare, porque Shakespeare remite a la mejor lección de lo que el poder es, en acto, en su práctica. El que quiera aprender de las intríngulis del poder, que lea Shakespeare, que lea Macbeth, que lea Otelo, que lea El Mercader de Venecia, cualquiera de las obras de Shakespeare. Incluso hay librazgos de este gordo de estudios del poder en el mundo europeo dentro de las obras del discurso de ficción de Shakespeare, porque la sociedad isabelina era una sociedad muy hipócrita, pero peligrosa. El que se propasaba en esa sociedad terminaba muerto. Pero tropicalicemos el concepto, Andrés. También lo podemos poner aquí. Aquí hay una serie de obras autores, géneros disponibles. La sangre, por ejemplo, que la citamos ahorita. Sí. No hay, la gente habla de Lilí, por ejemplo. ¿Por qué Lilí está ligado? Porque hay un anecdotario. Un anecdotario. Pero ¿cuándo tú entiendes mejor a Lilí? Cuando te leas a los autores alrededor de la historia que él ocupó, del espacio-tiempo que él ocupó en la historia, cuando te leas a esos autores y tú ves cuáles son los reclamos al poder autoritario, que además es una tradición, porque el autoritarismo nos ha acompañado a nosotros en estos 170 y pico de años de vida republicana, nos ha acompañado más de 160 años. Aquí no ha habido democracia real, sino formal, más que en 15 o 20 años de vida republicana. Pero cuando tú te lees La sangre, tú te das cuenta cómo Lilí está ligado a todas esas intríngulis del poder, al surgimiento de la ciudad. La novela de la ciudad en la República Dominicana está ligada a la imagen de Lilí, porque Lilí fue un tipo que tuvo preocupaciones por que la ciudad surgiera en el sentido urbano que hoy día tratamos. El Parque Colón, por ejemplo, esa fue obra de Lilí, que tuvo hasta que fusilar a una persona que se robaba las flores. Y ahí lo narra García Godoy en su cuadro de costumbre, lo narra García Godoy, no me lo estoy inventando. La literatura, la lectura enriquece de tal forma las posibilidades de comprensión lectora del estudiante, que el sistema tiene que pensarse a sí mismo a partir de ¿Cuál es la perspectiva de una sociedad prácticamente ágrafa? Bueno, en donde las ediciones de libros son de 1000 ejemplares y son un éxito, porque ahora se hacen de 300. No, ahora son menos. Mucho menos. Porque ahora hay instituciones que te tiran
200. Y la edición que sea de 1000, que se venda toda, es un éxito. Un éxito, sí. Un éxito. Para una sociedad de 10 millones de personas, ¿no? Entonces me gustaría saber hacia dónde conduce. Bueno, esa a lo que estamos revisando ahora, a lo que estamos viendo ahora, una sociedad en la cual el 62, 63% de los estudiantes no pueden dar cuenta de lo leído, es obvio que es una sociedad con un enorme déficit cognitivo. Y ese déficit cognitivo se va a reflejar en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros necesitamos un desarrollo de la ciencia en la República Dominicana, desde UNESCO, por cierto. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para situar en el currículum dominicano la enseñanza de la lengua, la enseñanza de la ciencia en los niveles primarios, porque la ciencia no es el producto exclusivo, ni tampoco se puede desarrollar únicamente en los países desarrollados. Los países pobres pueden tener modestas participaciones en investigaciones, en innovaciones, y eso está demostrado. Por lo tanto, hay que hacer énfasis en enseñar ciencia en los niveles primarios. Obvio, la ciencia es un nivel complejo de interpretación de los fenómenos de la realidad, un nivel complejo. Y por lo tanto, como es un nivel complejo, requiere de una mentalidad elástica, creativa. En todo acto científico hay un salto creativo que tiene que ver no con los elementos cuantitativos que la componen, sino con la creatividad del científico. Los norteamericanos le llaman serendipia, que es la serendipity. La serendipity. Exactamente. Pero nosotros tenemos muchas posibilidades de desarrollar ciencia, como lo hicieron los cubanos, por ejemplo. Pero hay que modificar el sistema educativo, hay que organizarlo, hay que tratar de enfrentar estas realidades datadas, documentadas, de la comprensión lectora tan deficiente, para que podamos tener resultados al final. No hay ninguna otra forma de medir la educación que no sea por resultados. El problema es qué tiene como expectativa, como esperanza, un escritor dominicano de cuentos, de poesía, bueno, de novelas, de ensayos, si la sociedad no lee. Uno se conforma. Sabe que puede hacer un esfuerzo, buscar dinero, publicar un libro, pero se le va a quedar todo. Regalarlo. Hay una conciencia en los escritores dominicanos de que trabajan para minorías. Esa es una conciencia real. Ya establecida. Sí, por supuesto, uno lo sabe. Además, ahí están los datos que estamos discutiendo desde el principio del programa, que lo evidencian. Sí. Aun cuando el texto de los dominicanos llega al aula últimamente, algunas universidades pautan lecturas de textos. Y en algunos casos no se trata solo del acceso al libro, es decir, que el libro esté disponible. No. No. Los libros están ahí, están disponibles, incluso hay muchísimas publicaciones, pero obviamente la gente le ignora, le pasa por el lado, no hay un atractivo. Claro, son muchos factores. Son muchos los factores. Sí. Vamos a hacer una última pausa para abordar la última parte de esta conversación con Andrés Celemateo, intelectual, novelista, poeta, ensayista y embajador ante la UNESCO por República Dominicana. Andrés, me gustaría saber qué podemos hacer en esta administración del presidente Luis Abinader, con un año ya, para estimular la lectura, para cambiar ese cuadro, ese diagnóstico lamentable que tenemos, y que la industria editorial se convierta también, porque esto genera empleo, es decir, las librerías se han cerrado en República Dominicana. Acabo de ver un trabajo en el periódico La Vanguardia de Barcelona que dice que en España el COVID han abierto nuevas librerías. Con ha servido para aumentar la lectura. Sí, ¿qué pasa? El tipo de modalidad que se está dando en Barcelona de librerías atractivas, distintas. Es muy importante. Se parece un poco a la que era la Casa del Libro en Madrid. Sí.
que tú ibas y te sentabas y te tirabas y podía incluso amanecer ahí, la gente amanecía en la casa de matriz. Y esto también parece que es un ambiente que es como una casa donde hay libros. Bueno, el sistema educativo dominicano está retado por muchos lados, como el sistema educativo mundial después de la pandemia. Y tiene mucha posibilidad de recrearse en sí mismo. En lo que respecta a este déficit de la comprensión lectora en nuestro país, que repito, no es un déficit que acabamos de descubrir, es un déficit arrastrado por muchos años en virtud de las limitaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que estimular la lectura desde planos diversos. Hay que volver a los famosos concursos que se hicieron, creo que después del año 97, 98, y creo que fue en los gobiernos de Leonel Fernández, con los concursos que se hicieron, que se hacían por distrito y por regionales de lectura, hacerlo, intensificarlo, ampliarlo. Esos concursos lograron que muchos estudiantes se interesaran en la lectura. Hay que estimular las ferias regionales de lectura. Hay que llevar al currículum la importancia de la estimulación temprana en materia de proceso de alfabetización, a partir del reconocimiento de una nueva forma de alfabetización, que esto también tiene que ver con la lectura, una forma diferente de alfabetización fundada en lo que la neurolingüística ha sacado a flote, que es la eliminación del método global, porque el método global está implícito en el propio proceso, y recuperar la expresión del método alfabético que tuvimos en la República Dominicana hasta el año 1946. Tratar de que la lectura, la lectoescritura, esté presente en la totalidad del currículo, que haya necesidad, obligatoriedad sistémica de que todos los estudiantes escriban sobre cada uno de los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, que cuando se den asignaturas de ciencias sociales, no solo se planteen los estereotipos, los modelos de convivencia social que ha caracterizado a la sociedad dominicana, sino que el estudiante tenga que reflexionar y escribir sobre ello. La conciencia lingüística, hay que desterrar la baja autoestima lingüística en el país, hay que desterrarla y hay que dar hincapié, hay que hacer hincapié en que la lengua es un instrumento de existencia fundamental en las sociedades. Un individuo que maneje su lengua, repito la idea que ahorita esbozamos brevemente, sí. Un individuo que maneje su lengua, que tenga experiencias de lectura a nivel del discurso ficcional, que sea un diestro estructurador de ideas, que se pueda defender con la lengua, ese tipo no es una persona indefensa nunca. El estudiante que sale del sistema educativo manejando su lengua no es un indefenso nunca, porque la lengua es un instrumento que le permite defenderse, expresar sus ideas, hablar, discutir, reclamar sus derechos. El que maneja su lengua no es un tipo indefenso, está armado, y está armado de algo muy potente, que tiene una relación indisoluble con el pensamiento, porque el nivel del manejo de la lengua se realiza en el habla. Cuando tú hablas y puedes expresar tu pensamiento, tus ideas, tus amores, tus odios, tus frustraciones, y la puedes cuajar con el verbo, con la palabra, tú no eres un individuo indefenso. Tú eres una persona que está armada de una... Pero además la lectura te comunica mejor con el mundo que las redes sociales. Pero por supuesto, mucho mejor. Y con el pensamiento global, mucho mejor. Y más profundo, mejor. Y más placentero también. Pero por supuesto. Además, te permite apropiarte de muchas otras vidas que la fugacidad de tu vida individual no te da. El que lee muchas novelas, sin darse cuenta, se apropia de muchas vidas ajenas. Así es. Un novelista escribe un texto de referencia importante,
no es a partir de su propia vida únicamente, sino de las múltiples vidas que ha podido observar y vivir y interactuar con ellas. Es decir, Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, ¿cuántos arquetipos humanos que están cuajados en la historia del mundo americano no construye? 100 años de soledad es un verdadero mosaico de caracteres, de personalidades, de mitos, de leyendas mágico-religiosas, de historia, de creencias. Es un universo inagotable de significaciones. El universo de sentidos de 100 años de soledad, por ejemplo, o de cualquiera de los textos de Julio Cortázar, o de los textos de Vargas Llosa, o de Augusto Roa Bastos, o de cualquiera de los grandes Alejo autores, Carpentier. o de Alejo Carpentier. Lo que hay allí es la latencia de muchos elementos arquetípicos de la historia, de muchos caracteres, de muchas personalidades, de muchas vidas, que el que lee se apropia de ellas. Estoy pensando en un escritor peruano llamado Manuel Escorza. Bueno, Escorza, por Redoble ejemplo. por Rancas, Oh, por ejemplo, por ese Dios. personaje impresionante que desde la primera página te influye y su caracterización. ¿Sabe qué me recordaste? El doctor Montenegro. Ay, Dios, me recordaste a Pedro Peix. Ah, sí. Pedro Peix y yo teníamos una lectura amplia de Escorza, que murió en un accidente de aviación, De avión por en cierto, España, sí, en Madrid. y que era un tipo muy prolífico, pero Sí. que era un escritor que yo no sé cómo no lo han reivindicado valoraron un poco mucho, más, no, pero- porque No, hoy él día, escribió- hoy día casi nadie lo conoce. Él escribió un ciclo de 5 novelas llamada La Guerra Silenciosa. La Guerra Silenciosa, pero que Sí. hay que ver lo que hay El allá Cantar adentro. de Agapito Robles, no. Redoble por Rancas. El Redoble por Ranca, Óyeme. para poner un ejemplo. En ese texto tuve todo lo que es la historia de la indiada y ve la realidad mágico-religiosa Pero en la muy que superior, vivían. digo, no sé si muy superior, pero supera a Ciro Alegría y El Mundo es Ancho. Y supera a Arguedas. Y Arguedas también. Para a José mí María supera a Arguedas. Arguedas también. Sí, Es decir, sí, sí. es un autor... La danza inmóvil es una Oh, novela que es una bellísima novela además. que él escribió sobre el exilio latinoamericano en París. Bellísima además. Una novela muy un gran hermosa. autor. Yo quiero terminar ya la idea final. Sí. Hay que leer, hay que leer, hay que leer. Como decía nuestro José amigo Ramón Albaine Pons, leer, leer, leer. Y lo que se propone, por supuesto, es que la lectura es un placer. Sí, señor. Y es un gozo. Y no tiene ninguna contradicción con otros No, placeres. ninguna. No se contradice con ir al cine, con ir a la playa, con tener a una mujer, con beber, con hablar con los amigos. No tiene ninguna contradicción. Bailar Al dembow, contrario, lo que fuera. con lo que fuera. Al contrario, es una riqueza adicional invaluable. Tú no puedes ni siquiera decir cuál es su nivel de valor objetivo, porque es cualquier valor que nos podamos imaginar. La lectura nos prepara para la vida, Así es. en definitiva, y nos aporta el conocimiento para poder ser seres útiles y viables y felices también. Así es. Porque nos da felicidad. Sí, señor, y mucha. Y mucha. Ay, cuando yo encuentro un texto nuevo que me reta, que me produce, yo me siento bien. Sí, Muy bien. Muy bien, así nos sentimos. Muchas gracias, Andrés, por esta conversación maravillosa sobre la lectura a propósito de este déficit que siempre se menciona y que se va a seguir mencionando, porque siempre hará falta Sí. muchos lectores en una sociedad y particularmente aquí en la sociedad dominicana. Gracias, Andrés L. Mateo, escritor, intelectual, embajador ante la UNESCO, y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.